Gritaban su nombre como si fuera un mesías. BitConnect. BitConnect. En un estadio de Bangkok, miles de personas coreaban al unísono. En el centro del escenario, un hombre con traje dorado y sonrisa de vendedor de autos usados levantaba los brazos. Se llamaba Carlos Matos. Y lo que estaba haciendo no era un show. Era el último acto de un teatro financiero que ya había devorado los ahorros de miles. Mientras la multitud lo aclamaba, una bomba de tiempo corría en sus propias billeteras. BitConnect prometía rendimientos del 1% diario. Una máquina de hacer dinero que, según ellos, nunca podía fallar. Pero detrás del brillo y los gritos, no había nada. Solo una promesa vacía. Y un agujero que se tragaba millones. Pero detrás de ese coro ensordecedor, había un silencio que nadie escuchaba. El silencio de las matemáticas. Cuando una plataforma promete rendimientos del 1% diario, no es una oportunidad, es una trampa que se cierra sola. En los próximos minutos, vamos a abrir la caja negra de BitConnect, a ver sus engranajes podridos. Vamos a entender cómo un sistema sin activos reales logró convencer a miles de que la fiesta nunca iba a terminar. Y por qué, cuando la música paró, los que quedaron fueron los que llegaron últimos. Para entender BitConnect, hay que retroceder a 2016. El mercado cripto bullía con promesas de libertad financiera. En ese caldo de cultivo nació una plataforma que decía usar un bot de trading milagroso. Un software que, según ellos, operaba con las monedas más volátiles y generaba ganancias estables. El creador era un fantasma. Nadie sabía su nombre real. Solo un seudónimo, Satish. Y un rostro público, Carlos Matos, un venezolano que se convirtió en el animador del circo. La apuesta era simple, prestabas tus bitcoins a la plataforma, y ellos te devolvían un interés diario de hasta el 1%. Sí, leíste bien. Un 1% por día. Eso es más de un 360% anual. La promesa era tan absurda que debería haber hecho sonar todas las alarmas. Pero la codicia tiene un volumen más alto que la razón. En los eventos, Matos subía al escenario y el público lo vitoreaba. Vestía trajes brillantes, arengaba a la multitud. No era un CEO. Era un showman. Y la gente compraba el show. La plataforma lanzó su propia moneda, el BitConnect Coin, y la infló artificialmente. Los primeros inversores recibían pagos puntuales. Eso generaba confianza. Y esa confianza atraía más dinero. BitConnect se convirtió en una máquina de propaganda. No vendían tecnología. Vendían un sueño. Un sueño que, para muchos, era la única salida de una vida de deudas. Y ahí estaba el anzuelo más peligroso, la desesperación disfrazada de esperanza. Carlos Matos no era un genio de las finanzas. Era un venezolano que había visto cómo la inflación devoraba los ahorros de su familia. En 2016, encontró BitConnect. La plataforma prometía rendimientos del 1% diario. Suena ridículo hoy, pero en ese momento, para alguien que veía su moneda local derretirse, era un salvavidas. Matos no solo invirtió. Se convirtió en el animador estrella de la comunidad. En cada evento, subía al escenario con un traje brillante y gritaba, BitConnect. La multitud lo imitaba. Era un coro que hipnotizaba. Pero no era solo teatro. BitConnect tenía un sistema, prestabas tus bitcoins y recibías intereses en su propia moneda, BCC. Para retirar, tenías que mantener el préstamo por meses. Si vendías BCC en el mercado, el precio subía porque todos compraban. Era un círculo que se alimentaba a sí mismo. En 2017, el precio de BCC se disparó de alrededor de $10 a más de 400. La gente veía sus cuentas multiplicarse. No preguntaban cómo. Solo coreaban. Matos se volvió una celebridad. Viajaba en jets privados, daba entrevistas. Pero en las oficinas de BitConnect, en Australia, los ingenieros sabían la verdad, no había trading real. No había bot que generara ganancias. Solo una base de datos que sumaba ceros. La decisión estaba tomada, seguir alimentando la ilusión hasta que alguien se atreviera a pedir la cuenta. Pero en el cuarto piso de un edificio en Bangkok, lejos del estadio, un grupo de analistas empezaba a hacer cuentas. No eran inversores. Eran programadores que habían comprado BitConnect por curiosidad técnica. Y lo que encontraron los dejó helados. El código del bot de trading era una caja negra.
literalmente. Las transacciones no se reflejaban en blockchain. Los retiros comenzaron a demorar. Primero un día. Después una semana. Algunos usuarios reportaban que sus fondos desaparecían sin explicación. En los foros, los moderadores borraban cualquier crítica. FUD, decían. Miedo, incertidumbre y duda. Pero la grieta ya era visible. Un ex empleado de BitConnect filtró documentos internos. Mostraban que la mayoría de los nuevos depósitos se usaban para pagar a los viejos inversores. No había trading. No había bot. Solo una máquina de mover dinero de unos bolsillos a otros. El 17 de enero de 2018, un sitio de noticias cripto publicó un artículo con el título BitConnect es un esquema Ponzi, según análisis interno. El pánico no tardó en llegar. El 16 de enero de 2018, BitConnect anunció que cerraba su plataforma de préstamos. El precio del token se desplomó de alrededor de $463 a menos de $1 en cuestión de horas. Fue un apagón digital. Los inversores miraron sus pantallas y vieron cómo sus ahorros se evaporaban en tiempo real. Carlos Matos, el profeta del estadio, desapareció del ojo público. No hubo más gritos. Solo el zumbido de las computadoras que ya no devolvían ganancias. La SEC, el regulador financiero de Estados Unidos, presentó cargos contra los fundadores. Pero para entonces, el dinero ya había migrado a cuentas en el extranjero. Lo que quedó fue un rastro de wallets vacías y promesas rotas. En los foros de cripto, los usuarios compartían capturas de pantalla de sus pérdidas. Algunos habían hipotecado sus casas. Otros, sus futuros. BitConnect no era un proyecto. Era un agujero negro disfrazado de algoritmo. Y cuando la gravedad colapsó, se llevó todo lo que encontró a su alrededor. La lección de BitConnect no es solo, no inviertas en lo que no entendés. Eso es demasiado obvio. La verdadera enseñanza es más incómoda. Es sobre cómo la desesperación puede nublar el juicio colectivo. Esa multitud en Bangkok no era estúpida. Eran personas que habían visto sus ahorros derretirse por inflación o crisis. Buscaban una salida. Y cuando alguien les prometió una, dejaron de hacer preguntas. Carlos Matos entendió eso mejor que nadie. No vendía un producto financiero. Vendía esperanza. Y la esperanza, cuando es falsa, se convierte en la droga más cara del mundo. BitConnect no murió por una estafa. Murió porque las matemáticas siempre ganan. No importa cuánta gente grite tu nombre. Si prometes un 1% diario, en un año tendrías que generar más de 37 veces tu capital inicial. Eso es imposible. Y sin embargo, la gente lo creyó. Porque querían creer. Hoy, años después, el fantasma de BitConnect sigue vivo. Cada vez que ves una app que promete rendimientos imposibles, cada vez que un influencer te muestra su nueva estrategia, con una sonrisa, recordá ese estadio. Recordá el grito. Y pregúntate, ¿qué estoy comprando realmente? Porque a veces, lo más caro no es lo que pagás. Es lo que dejas de ver. BitConnect se llevó los ahorros de miles. Pero el circo no terminó ahí. Carlos Matos siguió promocionando otros proyectos. Hoy, la SEC lo acusa en una causa civil por fraude. La próxima vez que veas a un tipo gritando en un escenario, pregúntate, ¿qué está vendiendo realmente? En el próximo vídeo, la historia de OneCoin. La cripto que nunca existió. Y la mujer que desapareció con miles de millones.